Buenas tardes, estimados participantes. Ya estamos en el último módulo, el número 3, el encuentro número 3, con el título Características de las fases de un compilador. Esta unidad está constituida por los siguientes puntos: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, también optimización de código y organización y administración de la memoria durante la ejecución. Estos son algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy, y también les voy a hablar un poco de lo que significa las características de la fase de un compilador. Las características esenciales de un compilador son el proceso en el desarrollo del software, desde el análisis léxico hasta la generación, claro está. El compilador traduce todo lo que el programa antes lo ejecuta, antes de ejecutarlo. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados, debido a que han sido completamente traducidos a un lenguaje máquina. Recordemos que un compilador se compone internamente de varias etapas, como le expliqué en las unidades anteriores, con su respectiva eh, su respectivo orden que lleva, con su carácter, como ver una pirámide de algún gerencial que tiene sus partes estructuradas. Ahí ustedes observan, en lo que es los compilados, la estructura de un compilador, que está estructurado de varias etapas o fases que realizan operaciones lógicas. Ahí es donde entran esas características de las fases de un compilador, lo cual una de ellas es el análisis semántico, que es el tema de hoy, de la unidad del módulo 3. Y también está el programa fuente, también para tratar de encontrar los errores y semánticos, los errores semánticos. Los tipos de las fases posteriores a la generación de código se vienen dados por la estructura que acabé de mencionar, y también tiene la parte de las tablas que vienen allí para hacer la parte de los compiladores. Esa parte, por lo menos al hablar de las tablas, en ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por la clase de análisis sintáctico, perdón, y también para identificar los operadores y las expresiones y las proposiciones. También tenemos un componente muy importante, que es el análisis semántico, es la verificación de estos tipos. El compilador verifica qué más hace. A cada operador tiene operandos permitidos para la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren de un compilador que indique un error cada vez que se use el número real como índice de matriz. Existen varios tipos de compiladores, cada uno con sus características y ventajas. Para conocer un poco de ello, pues hay que elegir el compilador para un proyecto en cuestión que se quiera realizar. Los compiladores en una sola pasada es una pues, que procesan un código fuente en una sola fase, generando el código de máquinas directamente. Esto también son más rápidos y menos eficientes en los términos de optimización. También la ventaja de la rapidez y de la compilación está que es rápido, y su desventaja es menor optimización de código. Los compiladores múltiples por lo menos se dividen en procesador de compilación en varias fases, la misma palabra lo dice, lo que permite una mejor optimización de código.
La desventaja para este compilador múltiple es el proceso de compilación es más lento y la ventaja es mayor en optimización y eficiencia. Los compiladores cruzados generan un código. Estos códigos vienen dados en el código de máquina como el código ASCII. Ese código ASCII ustedes también lo conocen, lo hablé en los anteriores módulos de lo por lo menos el alfabeto de lo que es la escritura de un teclado de un computador, sea lacto o PC, ese teclado transmite o da la información en este código ASCII. Si usted marca la letra X, pues eso es un código de máquina que se puede ver después en una pantalla la letra, por ejemplo, X. El compilador son útiles para desarrollar software para diferentes plataformas. Los compiladores incrementales es uno de los últimos que mejora la eficiencia durante el desarrollo. También la ventaja es que mejora todo lo que es la eficiencia en la parte del desarrollo y la desventaja es que es mayor complejidad para el manejo de las dependencias. Tiene más complejidad a la hora de elaborar o ejecutarlo. Los tipos de compiladores además están relacionados y especializados con los compiladores J y T que combinan las características de compiladores e intérpretes para mejorar el rendimiento de ejecución. Tenemos ahora acá lo que es un concepto del análisis semántico, realiza las comprobaciones necesarias sobre el árbol sintáctico para determinar el correcto significado. En esta parte está como ver un diagrama en bloques de lo que está conformado los distintos analizadores, por lo menos está la cadena de los componentes léxicos que van al analizador sintáctico, pasa por un árbol sintáctico, luego está en todo el medio, como observan ustedes allí, el análisis semántico, entran las tablas que estaba hablando yo, las tablas de símbolos, que entran en viceversa también a los dos analizadores, vuelve un árbol sintáctico para generar el código intermedio. Esto también, el análisis semántico hace que las tablas de los símbolos, la estructura de los datos para almacenar información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como tipo de datos a la estructura del árbol semántico. También, ¿qué hace la realización de este analizador? Que verifica la inferencia de tipo de asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variables y funciones, también ante el uso y el correcto de los usos de los operadores, o el ámbito de las variables de la correcta llamada en funciones, que son las funciones. También tenemos el análisis semántico, que es un compilador que genera un código y ese código fuente para un equipo de destino. Vamos a ver ahora lo que es la generación de optimización de código intermedio. La optimización consiste en la calibración del árbol sintáctico donde ya no aparecen construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya que no está estructurado. Es más fácil de traducir directamente a código ensamblador o a máquina, compuesto de un código de tres direcciones. Cada instrucción tiene un operador, una dirección de los operandos y un lugar donde guarda el resultado, también conocida como código intermedio. Acá como está en la estructura del código fuente, va hacia el código intermedio y luego al código destino. Y el código fuente también iría al código destino. ¿Qué es el código fuente? Le voy a dar un concepto de lo que es el código fuente, se entiende que es todo texto legible por el ser humano y redactado en un lenguaje de programación determinado. El objetivo de este código fuente es crear normas de posiciones claras para para el desarrollo
También el objetivo de este código es capaz de traducirlos a su propio lenguaje. De este modo, el texto fuente es la base del programa y de las páginas web. Por ejemplo, los ordenadores, ya sean PC domésticos, modernos, móviles también o ordenadores lácteos para la industria o la ciencia, trabajan con un sistema binario, que es el encendido, apagado, cargado o no cargado, que es ahí donde entrenan los uniceros, o la ciencia también que lo indica que el ordenador lo que tiene y manda esos comandos a la hora de hacer la traducción del programa. Por eso que todos estos computadores o estas programaciones trabajan con BICS. También el código destino, lo tenemos por acá, se puede definir como la generación de código y ocupa un lenguaje de ensamblador para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código destino puede ser un código legible por máquina o un código ensamblador. Ahora, el código intermedio, lo tenemos por acá, o el código objeto, puede considerarse como la toma de entrada, la representación intermedia y genera el código objeto. La optimización depende de la máquina. Es necesario conocer el conjunto de instrucciones para la representación de los datos, los números de bits y los modos de direccionamiento, número de procesamiento o propósito de registro, jerarquía de memoria, encauzamiento, entre otros. Acá están las fases, fase uno, fase 2 y fase 3, compuesto con su programa de código fuente, donde va a estar una edición, un editor, entrarían las utilidades para también el código programa objeto, tener una traducción, vendría el compilador, donde hay un enlace del programa ejecutable, el LL que es de editor y las bibliotecas. Y el programa ejecutable sería la última fase, donde saldrían las aplicaciones. La programación se llama también el objeto al código objeto como la compilación de un código fuente. Puede ser lenguaje máquina o también distribuirse en varios archivos que corresponden a un código fuente compilado. Suelen implementarse a mano y son complejos. ¿Por qué? Porque la generación de un código objeto requiere de la consideración de muchos casos particulares. Ahora vamos con el comportamiento de algunos compiladores. Les voy a nombrar algunos. Les voy a hacer un captura de pantalla. Cada compilador, por lo menos la primero tendríamos el compilador Fortran, que es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemática y en aplicaciones de cálculo científico. Acá está el capture que les comenté. Hay algún programa hecho por Fortran con sus instrucciones y John Buncombe, el ejecutor o eh, que inició este Fortran, este programa, y ahí se comporta de esta manera. Tenemos también sus ventajas y sus desventajas. Por lo menos también el lenguaje Fortran es un lenguaje de programación que está orientado y adaptado a las aplicaciones numéricas, como comenté, y a las operaciones matemáticas y también a la computación científica. Tiene sus ventajas. Las ventajas que tienen son que son más sencillos que sus antecesores, también que se utiliza como uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar el cálculo numérico. Se considera una revolución al principio de la programación moderna, cuando recién salió este programa. Su puesta en práctica en los años han dado lugar a librerías probadas y eficientes y constata su eficacia como lenguaje de programación. También tenemos el sus desventajas, que serían que un lenguaje de programación en el que no existen clases o estructuras, también imposibilita el hecho de hacer una reserva de memoria dinámica, también para los procesos de textos, la lista de estructuras de datos de alto grado,
de complejidad, es un lenguaje también algo primitivo, algo ya, voy a decirlo, obsoleto, muy viejo, pero la idea es que ustedes lo conozcan, sepan de dónde se inician las programaciones, la compilación y voy a mostrar ahora el otro programa que es el Pascal, que es el objetivo de crear un lenguaje de programación de alto nivel para enseñar programación estructurada. Allí está quién lo creó, está también el captura de pantalla de las instrucciones dadas de la programación y cómo es que el programa en sí cuando está en un computador para realizar los distintos programas. También tiene ventajas y desventajas. También el Pascal significa que es posible dividir al programa en módulos, implementar o implemento de utilizando procedimientos y funciones de manera que se pueda leer con facilidad. También tenemos, como hablé de las ventajas que son, Pascal no permite asignaciones dentro de las expresiones y utiliza sintaxis distinta a las asignaciones de comparación, evitando que de esta manera muchos bugs. Tenemos también que el programa tiene dos partes definidas, la declarativa y la ejecutiva. Estos evitan impresiones. También el tipo de variable Pascal se fija en su definición, asignación a variables de valores de tipo incompatible, no están autorizadas. Todo esto puede provenir una cosa, errores, y también como las variables son utilizadas, pasa que cuando son bien utilizadas, está hablándose que está correctamente. Por lo menos en los años de 1980, a principios de los 90, el programa Pascal fue certificado por no producir códigos industriales. También en esa es una desventaja, por lo menos también es obsoleto y hay pocas funciones para la realización de programación. Tenemos ahora el lenguaje C, que es el programa de extensión de un lenguaje C que pudiese manipular objetos. Por ejemplo, acá está esta instrucción, este programa de hacer calcular el doble de un número, ya lo hace allí y lo calcula al final. Este programa es el programa de C++, que ustedes lo deben haber ya manejado alguna vez, la carrera de computación. Ustedes saben que este programa es de tipo interactivo y orientado a objetos. Incluye también programación genérica y funcional. Los ejemplos de programación escritos son el C++, son los sistemas operativos Windows, también el Mac, el iOS, el Linux, o el navegador, el buscador Google, el que puede ver archivos PDF, el Adobe Acrobat. ¿Qué más sería por allí? La página también de Autodesk, por lo menos cuando se trabaja con AutoCAD, el Microsoft Office, los programas Mozilla, el navegador, Mozilla, también juegos FIFA o algunos, por nombrar algunos, etcétera. Entonces, este programa viene orientado también por esa parte, también las ventajas y desventajas que tiene es que este lenguaje de programación está orientado a objetos, permite elaborar aplicaciones sencillas como en aplicaciones de decir Hello World, estos sistemas operativos y mucho más, todos dependen del manejo del lenguaje. Por lo menos también elaborar un sistema C++ es como construir es como, por dar para una referencia, un ejemplo, es como construir un rascacielos, no tienen buen soporte y es robusto, pero sí existen errores, existen en los pisos inferiores de este rascacielos, pues toda la parte superior se viene abajo, como para darle una comparación de lo que es sus desventajas. No es recomendable para el desarrollo de páginas web. Allí queda ese programa también viene dado que es obsoleto, pero hay que nombrarlos. Tenemos
ahora el Java, que es un lenguaje sencillo y orientado a objetos que permite el desarrollo de aplicaciones en diversas áreas como la seguridad, la animación, el acceso a base de datos, aplicaciones cliente-servidor, interfaces gráficas, páginas web interactivas y desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras. Este Java es muy utilizado, también tiene quien lo creó y ya está un capture de lo cuando se hace un programa con él en este ejemplo de carácter Java. También quería hablarles que por lo menos cuando se habla de interfaz o cliente-servidor, pues ahorita lo que son los sistemas que se estaban montando por los problemas de electricidad, los inversores híbridos o algunos UPS ya con más capacidades, esto tienen esta interfaz con la empresa que creó el inversor, ejemplo, el inversor híbrido. ¿Por qué? Porque este Java allí hace que trabaje en un programa que que mide lo que es la corriente, lo que es el voltaje, lo que es la potencia que está consumiendo en toda la casa, un ejemplo, o los equipos que están conectados. También cuando se va la luz, pues la electricidad se va monitoreando, se puede ver en un teléfono móvil cómo se está comportando el aparato, en este caso el inversor híbrido, y es muy utilizado. Por eso es que este Java es bastante importante, todavía se usa aún en muchos programas y es bastante, no es ni difícil de manejar. También tenemos y es recomendable para hacer una ventaja para el desarrollo de páginas web, perdón, para páginas web, no, para que la página web trabaje. Es como un agregado, tiene para esos programas que le estoy explicando, en lo que en los interfaces, también en las páginas gráficas, en las páginas web interactivas. Y las características del lenguaje de programación Java es la capacidad para elaborar tareas simultáneas dentro de un programa. También con este rasgo es mucho más accesible para tanto el rendimiento como la velocidad de ejecución. La ventaja de este Java es que es una multiplataforma. Tal vez el precio por tenerla sea por tenerla es porque es muy lento y por la principal orientación es que sea en su rendimiento, sino también la facilidad de desarrollar aplicaciones para distintas tecnologías. O sea, es bastante usado, pero es un poco, sea en la lentitud. Una vez se aprende su sintaxis, son muy fáciles de alterar. También en el lenguaje perfectamente orientado a objetos y su sintaxis para la comparación con un programa de lenguaje C o Python, ¿no? Lo veo bastante se ve engorroso porque de lo contrario la página, la semejante que es la .NET, el lenguaje evoluciona lentamente. La única desventaja que tiene este Java es también es un poco en la creación de aplicaciones multimedia que implican una funcionalidad mínimamente avanzada, pues se va quedando un poco y hace que la ejecución de la aplicación sea muy lenta. Y el último que tenemos por acá es el entorno del desarrollo Visual Studio 2010, que es un entorno de desarrollo integrado, por su sigla en inglés es IDE, y también se usan en los programas de Windows, en los software de Windows, Mouse, el Mac, también hay múltiples lenguajes de programación, tales como el C++, el Visual, el Basic, el .NET, el Java, el Python, todos esos que están allí, al igual que los entornos de desarrollo web, para ser entorno de desarrollo Visual Studio, un programa con numerosas características que respalda muchos aspectos de desarrollo del software. Este programa de entorno Visual Studio es un panel de inicio creativo que puede ser usado para editar, para depurar, compilar el código y después publicar una aplicación. Como observan, acá está también el capture que lo que había comentado de cómo se debe ver en un computador el programa con sus diferentes instrucciones. También
Parte que el editor y el depurador estándar que proporcionan la mayoría de estos entornos Visual Studio incluyen compiladores, herramientas que facilitan de la finalización del código, diseñadores gráficos también lo utilizan como herramienta y muchas más características para facilitar el proceso del desarrollo del software. Bueno, ya con esto estamos llegando ya al final de este último programa del entorno de desarrollo visual Studio 2010. Eh, Les voy a dejar, como siempre, al final unos, esto es un ejemplo de, de un ejercicio en el entorno visual integrado Studio con cómo hacen para calcular el área o el perímetro y el perímetro de un cuando calculan, por lo menos en trigonometría, lo que es el lado de un triángulo, ahí está cómo se va haciendo las distintas instrucciones, con sus llaves, con sus slash, con lo que debe llevar este programa. Ya al final siempre dejo los videos referenciales donde hay como especie de un taller donde Fortran y Pascal, para que ustedes los observen, tengan más conocimiento sobre cómo se utilizan estos programas, cómo se realizan las instrucciones, cómo se maneja, cómo camina. Ya viene el programa en estos pequeños talleres que están allí. Yo saco esos enlaces al- a un documento Word para que ustedes lo observen y lo saquen más fácil, porque igualmente yo voy a dejar estas diapositivas en el aula, como también voy a subir el material de apoyo, como lo hice en las antiguas actividades sumativas, para que ustedes realicen la actividad sumativa 3 que, como siempre digo, tengan en cuenta la entrega al tiempo, que eso difiere en la nota. También si la actividad tiene algunos tics que se les dan allí o ustedes pueden buscar más información para la realización mejor de lo que en la actividad que se le envíe. También tengan en cuenta si hay que aplicar las normas APA o alguna cosa allí, pues todo eso difiere, como digo, en la nota. Bueno, me despido, nos veremos en otra oportunidad. Ya llegamos al final de este prácticamente trimestre, porque ya es el módulo 3. Ya por allí en la semana, una semana antes, se va a dar la semana retroinformación, que es para que ustedes recuperen una de las tres actividades, si es el caso. Bueno, me despido. Hasta luego.